Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, vehículos con tropas militares abandonan los cuarteles y se desplazan por las calles de las principales ciudades del país. Los edificios de gobierno y los medios de comunicación son ocupados por las Fuerzas Armadas y poco tiempo después, un breve comunicado emitido por cadena nacional anuncia el fin de la democracia. Durante la noche, grupos de tareas allanan instituciones y viviendas y secuestran cientos de personas. A pesar de todo, la mañana se inicia con naturalidad y solo algunas señales dan muestra de la tragedia que se cierne sobre la Argentina. En Córdoba, la gobernación y la municipalidad son intervenidas y el panorama de sus calles es el mismo que el que se repite en cada provincia. Por supuesto, todos los diarios de Córdoba destacan con grandes titulares lo que acaba de acontecer en el país. En la ciudad de Córdoba el clima es de absoluta normalidad, pero como es de suponer, aún continúan las patrullas militares por distintos lugares de la ciudad. No se ha producido ningún tipo de incidentes en la ciudad de Córdoba. En medio de una estricta vigilancia militar, muchos argentinos parecen recibir con alivio e indiferencia el cambio de gobierno. Este es el aspecto que presenta el área peatonal. La cantidad de público es menor, pero esto se debe indudablemente a las circunstancias que se están viviendo. Pero tras la aparente normalidad, las Fuerzas Armadas llevan a cabo un operativo cuidadosamente planificado. Durante el transcurso del día, las detenciones se multiplican y cientos de militantes, políticos, gremialistas, intelectuales y periodistas son sorprendidos en sus viviendas o lugar de trabajo. Y este es el panorama frente a la jefatura de policía. Se han producido detenciones de exfuncionarios y también de algunos gremialistas. Como es de suponer, hay distintos grupos que comentan los últimos acontecimientos. Entre tanto, para esta noche se anuncia ya la reanudación de los diferentes espectáculos públicos. La naturalidad de la indiferencia en las calles, la muerte, la tortura en los cuarteles y el miedo en todos lados marcaron el inicio del periodo más oscuro de la Argentina. Cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno de Isabel Perón, comenzó una nueva dictadura militar, autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, y por primera vez las tres Fuerzas Armadas conformaron el gobierno con igual participación de poder. Así se constituyó una junta de comandantes generales y el general Jorge Rafael Videla es designado presidente de la nación. Regresad, sí, orgullosos y confiados a vuestras tareas cotidianas. Orgullosos por haber contribuido en forma decisiva a la lucha que el ejército emprendió contra la delincuencia subversiva, que perdida en la oscuridad de su alineación, busca sembrar el caos, destruir los valores de la argentinidad, minar nuestro concepto de patria y religión. Confiados que nuestro ejército continuará esta lucha hasta sus últimas consecuencias. Desde la llegada al poder, la dictadura, que contó con el apoyo de importantes sectores de la sociedad civil, impusieron una política de terror sistemático que funcionó de forma ilegal y en contra de la población, a través de una incesante propaganda basada en las guerras contra el enemigo subversivo. La junta del comandante logró fragmentar la opinión pública y detener la protesta social. El miedo se extendió por toda la sociedad. Se vigilaban las conversaciones, los vecinos callaban por temor y la denuncia anónima podía decidir la suerte de alguien. La información estaba controlada. Los medios solo publicaban los comunicados oficiales que hablaban de enfrentamientos armados, cuando en realidad se trataba de ejecuciones.
La dictadura también buscó controlar las ideas. Se prohibieron libros, canciones, películas y obras de teatro que no coincidieran con la moral o la ideología del régimen. Las editoriales fueron vigiladas, los medios de comunicación intervenidos y los periodistas perseguidos. Artistas como León Gieco, Mercedes Sosa, Charly García y María Elena Walsh fueron censurados o forzados al exilio. Todo esto tenía un objetivo mayor encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz: instalar un modelo económico que tendía a favorecer a los grupos más concentrados del poder financiero. Creo que ha sido una reunión en la cual un grupo de empresarios extranjeros ha escuchado la exposición de prácticamente todos los ministros del gobierno nacional y muchos de sus secretarios de Estado, y han mostrado una enorme apreciación de los adelantos que ha hecho la Argentina en el curso de estos últimos años en todos sus aspectos, no solo en el económico, sino también en el político y en todos los demás órdenes de gobierno. Las calles se poblaron de patrullas, militares y civiles, muchos de ellos ex integrantes de la Alianza Anticomunista Argentina y del Comando Libertadores de América conformaron los llamados grupos de tareas. A través de estos, miles de personas fueron secuestradas, torturadas y llevadas a los centros clandestinos de detención. Ahí eran sometidos a torturas físicas y psicológicas con el fin de obtener información o castigar su militancia. Estos centros funcionaban en comisarías, dependencias militares, fábricas abandonadas o casas adaptadas para el encierro. Así, la Escuela Mecánica de la Armada ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Vesubio, el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, el Campo de la Ribera, el Olimpo, se convirtieron en centros de exterminio. Se instalaron más de 500 de estos centros en el país. Los detenidos permanecían con los ojos vendados, encapuchados y eran hacinados en condiciones inhumanas. De esta manera, perdían la noción del espacio y el tiempo transcurrido. Se utilizaron números para denominarlos y con ello suprimieron su identidad. Dentro de los centros clandestinos o en sus cercanías se organizaron maternidades clandestinas con médicos y enfermeras bajo mando militar. Así se mantenían con vida hasta el momento del parto de las mujeres embarazadas, pero luego eran asesinadas y sus hijos apropiados. Para ello se confeccionaron documentos falsos y de esta manera se ocultaba la verdadera identidad del recién nacido. Estos niños fueron entregados a parejas que en la mayoría de los casos fueron cómplices o encubridores del asesinato de los padres biológicos. Se realizaron adopciones ilegales y hasta algunos fueron inscritos como hijos propios. Lo que podría decir es que estamos en un momento difícil, porque esta etapa es de recuperación, pero además encontramos obstáculos externos e internos, como es la violencia, la subversión, que todavía hacen más dificultoso el proceso. Sin embargo, nuestro país nos asegura a nosotros una gran esperanza, porque estudiando la historia del mismo, siempre este país ha tenido recursos humanos y recursos naturales como para poder salir de cualquier situación dificultosa. Ante los masivos secuestros y desapariciones de personas, distintas organizaciones de derechos humanos comenzaron a ejercer una fuerte oposición al régimen militar. La presentación de recursos de amparo ante la justicia y la publicación de solicitadas en los diarios fueron las primeras expresiones de estas organizaciones que instalaron en la población el reclamo por la desaparición de personas. Al mismo tiempo, las reiteradas denuncias en el exterior por parte de grupos de exiliados y en especial las manifestaciones pacíficas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo llamaron la atención de la comunidad internacional. Desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Que todavía no sé dónde está mi hijo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Deberíamos saber dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser. De esta manera, en agosto de 1979, el gobierno militar se vio obligado a permitir una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante esta visita la dictadura decidió desmantelar la mayoría de los centros clandestinos de detención. En diciembre de 1983 terminó la dictadura y comenzó la democracia con la elección de Raúl Alfonsín. Ese mismo año se realizó el juicio a las juntas, el primero en el mundo en el que la dictadura fue juzgada por un tribunal civil. Desde entonces la Argentina eligió la memoria, la verdad y la justicia como pilares fundamentales de su democracia. Cada 24 de marzo el país recuerda a las víctimas y reafirma el compromiso del nunca más, porque recordar es una forma de justicia.